Estamos grabando. Bien. Pantalla. Bueno, bien. Vamos a iniciar. Correr esto. No. Bueno, como por ser la primera clase, les doy la bienvenida eh, a esta materia que es métodos y técnicas de investigación. Eh, Hoy vamos a hablar de metodología de investigación, por eso dice así en la presentación, pero no porque sea el nombre de la materia. Y me presento, mi nombre es Daniel Ochoa. Algunos y algunas me conocerán, estuvieron en la materia de evaluación físico-deportiva y otras me estarán conociendo ahora. Eh, pero bueno, eh, ya dejo grabado este saludo para las personas que lo estén viendo grabado también. Vamos a meternos de lleno con la clase eh, y hacia el final después les voy a comentar un poco qué les queda pendiente como trabajo o para ir adelantando. La idea es ir haciendo estas clases grabadas, que las puedan ir viendo, siguiendo con el libro o que puedan usar como apoyo el libro que les dejé en el campus, el de Sampieri, eh, y que a lo largo de los diferentes videos y con los temas que vamos viendo puedan ir conformando el trabajo final, que también pueden ver ahí en la explicación, en la explicación que les dejé en la explicación que les dejé sobre cómo vamos a cursar la materia, ahí en el campus también pueden ver que lo que vamos a hacer es un trabajo en el cual van a tener que escribir el apartado de metodología de un supuesto trabajo de investigación de ustedes, lo que podría ser sus tesis. A partir de la encuesta que hice, vi que no todos o no todas tienen idea ya para sus trabajos. Algunas personas están ya trabajando en sus tesinas en sí e incluso algunas tienen director o directora. Esas personas por ahí ya tienen escrita la parte de metodología, así que solamente tendrán que ir puliendo con lo que vayamos viendo lo que ya tienen. Otras personas tendrán la idea y quizás puedan ir haciendo este apartado con la idea que ya tienen. Y otras que no tienen nada pueden, que es lo que les voy a pedir de acá a la clase que viene, o pensar una idea ya, si lo tenían aunque sea un mínimo indicio de lo que podían llegar a querer trabajar en sus tesinas, eh, ya empezar a profundizar con eso, y si no, pensar una idea, que puede ser la que finalmente sea de su tesina. Si es así, les va a servir después lo que ustedes escriban de metodología ahora. Y si no, pueden trabajar con una idea cualquiera que a ustedes les guste, y si después su tesina es de otra cosa, no pasa nada. La idea acá es poder completar los diferentes consignas que vayamos planteando, pero no es que si no encuentran una idea para su tesina definitiva, no pueden aprobar la materia. Así que esa va a ser la idea de la materia en general. Así que bueno, vamos a empezar a hablar ahora en principio de cosas más generales y después nos vamos a ir metiendo en ya cuestiones más específicas que necesitan para escribir el apartado de metodología de sus trabajos. Entonces, vamos a hablar de metodología de la investigación o métodos y técnicas para investigar. Ahora, cuando hablamos de investigar, si yo menciono la palabra investigar, oh, me trabó el PowerPoint. Si yo hablo de investigar, algunas personas pueden pensar en algo como esto o en algo como esto, ¿sí? Puede ser de diferente índole, pero uno siempre se imagina como cosas muy sofisticadas o cosas muy complejas para la investigación. Justamente hoy, no importa cuándo vean esto grabado, pero es el Día del Investigador y la Investigadora Científica, así que damos un saludo a todas las personas que hacen investigación científica. Hoy vamos a hablar específicamente de eso. Sin embargo, la investigación es algo que hacemos cotidianamente, ¿sí? Cuando a ustedes les surge alguna duda y la buscan en Google y empiezan a mirar las distintas eh,
opciones que les da Google y empiezan a buscar cuál es la más adecuada o la que les da la información que más les convence o que más les se adecua a lo que estaban buscando, eso es una investigación. Lo que hace un bebé desde muy chiquito, cuando empieza a ver cómo reaccionan las cosas cuando las tira al piso, cómo reaccionan las personas cuando hacen ciertas cosas, toda esa prueba y error que van haciendo los bebés también es una investigación. Entonces, el investigar es algo que nos es inherente y nos es propio desde que somos muy chiquitos y lo llevamos a lo largo de toda la vida. Todo el tiempo estamos haciéndonos preguntas y tratando de contestarlas de diversas maneras. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a la investigación científica que se diferencia de esto que lo hacemos permanentemente? Bueno, entonces la diferencia es precisamente que es científica, así que hoy vamos a hablar de ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Nos vamos a adentrar primero en qué es la ciencia para después poder entender eh, qué hace a la investigación científica diferente a cualquier otra investigación. La ciencia o la investigación científica se caracteriza por ser sistemática, es decir, que plantea unos pasos ordenados a través de procedimientos que los va siguiendo metódicamente. Y estos pasos metódicos hacen que sea ordenada y que, por un lado, se pueda reproducir. Si yo hago una investigación con esta característica, después la puedo transferir a otra persona y que repita la misma investigación en condiciones similares, y esto es deseable. Y además hace que pueda ser auditable, es decir, si yo hago una investigación, otra persona puede averiguar o puede analizar lo que yo hice como investigación y establecer si los resultados que yo obtengo tienen rigurosidad o no tienen rigurosidad. Es decir, si podrían eh, estar respondiendo a un proceso lógico o no lo están haciendo. Pero para que esto suceda tiene que ser sistemático, tiene que seguir una serie de pasos y esos pasos tienen que estar preestablecidos y ordenados. Si esto no sucede y la investigación es caótica, es, eh, digamos, espontánea, que es lo que uno hace habitualmente, después es más difícil ordenarla y ver si se siguieron pasos lógicos o si se cometió algún error en el medio. Otra característica que tiene que cumplir la investigación para ser caracterizada como científica es que es empírica. Es decir, que independientemente de que tenga elementos teóricos y que se base en elementos teóricos o cosas que uno conoce de manera, eh, digamos, abstracta, siempre va a ir en algún otro momento, a la realidad para contrastar esos conocimientos teóricos para ver si se corresponden con lo que sucede en el mundo material, en el mundo real, en el mundo que nos rodea. Y por último, es crítica. Más adelante vamos a hablar específicamente de esto, pero la ciencia todo el tiempo está revisando sus mismos resultados. ¿Sí? La ciencia no es que nos da una respuesta cerrada a una pregunta, sino que nos da una respuesta inicial, tentativa, que siempre está abierta a poder ser refutada, a poder ser modificada o a poder ser validada, digamos, a poder ser respaldado lo que ya se dijo. Todo el tiempo este proceso dinámico se va sucediendo, investigación tras investigación, y va permitiendo revisar lo que ya se hizo, y por eso es que es importante que sea sistemática para poder revisarlo, y si es necesario corregir errores o establecer cambios que fortalezcan la observación que se hizo. Entonces, cumpliendo estos tres pasos, podemos hablar de investigación científica. Y algo que para mí es sumamente importante de todo esto es que al estar conformada de esta manera, la investigación científica termina configurando una especie de escalera. A mí me gusta llamarlo como una escalera, porque lo que hacemos cuando hacemos investigación científica es tomar datos que ya alguien tomó anteriormente, pararnos sobre esos datos y tratar de obtener datos nuevos que avancen en algún sentido. Entonces, lo interesante y lo que hizo que la ciencia se convierta en una herramienta fundamental para la humanidad es que
cada vez que uno hace una investigación y presenta unos resultados, esos resultados le sirven a la persona siguiente para no arrancar de cero. Entonces, la humanidad ha ido avanzando sobre los pasos que dieron las generaciones anteriores o los investigadores y las investigadoras anteriores y no necesita arrancar siempre de cero. Si esto no fuera así, estaríamos todavía descubriendo cómo prender fuego una y otra vez. Sin embargo, una vez que alguien descubrió eh, bien cómo se tenía que prender fuego, ya ese conocimiento fue transmitido y quedó para los siguientes y así sucesivamente hasta llegar ahora a poder, no sé, tener un horno microondas, no sé, o lo que ustedes quieran. Quiero decir, desde el conocimiento más rudimentario, desde el conocimiento más básico, se va creciendo, pero por sucesivas investigaciones que pueden ser del mismo grupo, de las mismas personas, o pueden ser de otras, porque al cumplir con este lenguaje o con esta metodología que es compartida, que es la ciencia, uno puede ir separando sobre los conocimientos de otras personas, de otras partes del mundo, en otros tiempos históricos a veces también. Entonces puede retomar investigaciones que hace mucho que no se hacen y reflotar un tema que quizás estaba dormido, pero porque todo el conocimiento que se hizo previamente no carece de rigurosidad, sino que es confiable porque cumplió con estos parámetros que le pedimos y entonces uno puede pararse sobre eso y seguir avanzando. Entonces, para mí es una manera bastante clara de ver que la ciencia termina conformando como la escalera por la cual va ascendiendo en el conocimiento de la humanidad, partiendo desde la ciencia más básica y los conocimientos más básicos hasta los más complejos que tenemos hoy en día. Entonces, como les decía, para poder lograr esto hay que cumplir con ciertas condiciones. Y a esas condiciones las vamos a llamar método científico. Vamos a decir que una investigación es científica cuando cumple las tres condiciones que mencionamos antes. Y para cumplir estas condiciones se ha establecido lo que se le llama el método científico. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Porque hasta ahora hablamos de método científico y de hacer ciencia y de eh, obtener información a través de la ciencia. Bueno, hay muchas definiciones dependiendo del autor que uno quiera utilizar como referencia. Huxley decía que es el sentido común organizado. Woodger dice que es un conjunto sistematizado de proposiciones que se refieren a un tema determinado. Rosenbluth decía que el conocimiento ordenado de los fenómenos naturales y de sus relaciones mutuas. O sea, las definiciones son muy variadas. Ahora, fíjense, el mismo Rosenbluth dijo que aun cuando no se tenga aun cuando no se tenga sino una noción vaga e imprecisa de las metas perseguidas, se pueden hacer contribuciones importantes al desarrollo de la ciencia. Esto quiere decir, a veces no es ni siquiera necesario saber exactamente qué es la ciencia para estar haciendo aportes a ello. A veces con poder hacer una investigación ordenada o poder obtener un conocimiento a partir de ciertos pasos ordenados, esto ya es suficiente para poder hacer un aporte a la ciencia. Entonces, siguiendo un poquito con tratar de definir a la ciencia, vamos a decir que la ciencia es una manera de conocer, para simplificar cualquier definición compleja que podamos encontrar, que también las valen, no es que no valgan, pero vamos a decir que la ciencia es una manera de conocer. Uno tiene muchas maneras de acercarse al conocimiento y de producir conocimiento. Eh, lo puede hacer de manera, como decía antes, espontánea, desordenada, que es lo que hace muchas veces uno cuando es chico, los bebés, que van adquiriendo conocimiento a partir de la experiencia, prueba y error, prueba y error, prueba y error, sin un procedimiento establecido previamente, sino que simplemente prueban y registran la respuesta a esa prueba que hicieron. Esa es una manera de conocer. Otra es hacerlo de manera ordenada, sistemática, protocolizada, racional. Y esa manera de generar conocimiento es lo que le llamamos ciencia. Ahora, una característica súper importante de las teorías científicas es que tratan de unir el campo teórico con el campo de la realidad, con el campo práctico, como decíamos, a través de la empiria. Necesita una conexión empírica. Entonces, acá se genera una conexión entre el universo abstracto de la teoría y el universo material de la realidad. Podríamos decir,
como dijo también Rosenbluth, que la ciencia busca modelos abstractos o teórico-lógicos que representen fielmente las relaciones funcionales invariantes que existen en la naturaleza. O sea, de una manera muy compleja, es decir, que la ciencia busca formular teorías que expliquen la realidad. Lo que buscamos es poder tener escrito en algún lado preceptos escritos o en el formato que estén, una manera de transmitir conocimientos sobre lo que pasa en la realidad, de forma que dentro de 100 años una persona pueda leer esa información teórica que nosotros anotamos, porque no le podemos meter en una cajita una experiencia, sino que la tenemos que traducir en un ente abstracto que termina siendo una teoría. Podemos describir un experimento empírico, digamos, podemos escribir, bueno, hice esto y obtuve tal resultado, pero lo interesante es poder dejar eh, ya cuestiones más generales que permitan explicar fenómenos enormes. Hoy por hoy podríamos hablar de, no sé, la teoría de la relatividad de Einstein, ¿sí? Que entonces él deja un escrito que tiene ya un montón de años, en el cual él trata de explicar sentar las bases o fundamentos para entender algo que sucede en la realidad. A partir de eso, a partir de esas teorías que se generan, después se va produciendo no solo conocimiento, sino también producciones tecnológicas. Casi todas las cosas que nosotros podemos usar en nuestra casa, desde la computadora con la que estamos ahora o el celular con el que estamos mirando este video, hasta el microondas con el que podemos calentar la comida que vamos a comer en un rato, todo tiene atrás un concepto teórico que en algún momento fue obtenido o fue realizado a partir de contrastar una idea teórica abstracta con lo que sucedía en la realidad. Por eso es que lo podemos traducir en un aparato que eventualmente funcione, que materialmente funciona, que podemos ir, prenderlo, usarlo y listo, independientemente de si conocemos el concepto teórico que está detrás o no. Ahora, algunos podrían pensar que estas teorías de las cuales hablamos son verdades indiscutibles, ¿sí? Que la ley de la gravedad es una verdad totalmente irrefutable y que todo lo que se produce a partir de la ciencia, una vez que se escribe, está ahí escrito en piedra y ya no se puede modificar porque se probó científicamente. Bueno, esto no es así. La ciencia, más que como dos tablas de piedra, es más como el mar, como una ola. Está en constante cambio, en constante avance y en constante transformación. Sampieri decía que se puede probar o refutar digamos, una teoría científica. Y esto es súper importante porque delimita lo que es ciencia y lo que no. Si algo no es posible, no es pasible de ser refutado o de ser probado, entonces no puede ser considerado científico. Es importante que las teorías científicas tengan la posibilidad de ser refutadas, porque cada vez que alguien intenta refutar una teoría, puede suceder dos cosas. O la refuta, refutarla quiere decir, yo creo que esta teoría no funciona, entonces voy y trato de probar que no funciona. Entonces, cuando trato de hacer eso, pueden pasar dos cosas. O sucede lo que yo esperaba, que es que no funciona, y aporto datos para probar que esa teoría no siempre funciona. O cuando intente probar que no funciona, vea que sí funciona. Entonces estoy aportando datos a que la teoría funciona. Con lo cual, eso fortalece a la teoría. El padre, digamos, de esta manera de pensar es Karl Popper, que decía que la ciencia se apoya en fundamentos cuya validez no resulta demostrable. Las leyes científicas no son ciertas, sino probables en alto grado. Es decir, la ciencia no va a buscar verdades irrefutables, sino que va a buscar preceptos que en algún momento de la historia se consideran los más avalados por la comunidad científica, pero que en un momento pueden cambiar. También dice que Popper sostiene que a pesar de que no se puedan probar, las leyes científicas son contrastables. Pueden ser contrastadas mediante intentos sistemáticos de refutación. Esto es lo que mencionábamos recién. A lo largo del tiempo, a partir de que existe una teoría, muchas personas van a desafiar esa teoría una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y cada vez que esa teoría muestre
dar resultados que se condicen con la realidad, esa teoría va a ir ganando fuerza. Cada vez que esa teoría no coincida, los resultados que nos otorga esa teoría no coincidan con lo que después sucede en la realidad, esa teoría va a contar, se le va a contar un poroto de refutación, digamos. Entonces, ya cuando muchos experimentos empiezan a refutar lo que creíamos que era una teoría establecida, esa teoría podría empezar a tambalear y en general eso pasa cuando empieza a aparecer otra teoría fuerte que termina desplazándola. Esto ha pasado a lo largo del tiempo eh, y es totalmente saludable, no es algo malo que una teoría que durante muchos años fue la predominante y con la que se utilizó y a la cual se siguió para el pensamiento durante una época, en algún momento caiga y sea reemplazada por otro, porque muchas veces lo que aporta es la capacidad de poder hacer estas renovaciones o estas comprobaciones son cuestiones técnicas. A veces durante mucho tiempo se puede creer que una teoría funciona porque los instrumentos y las características técnicas que tenemos en ese momento eh, indican o nos permiten medir cosas que nos indican que esa teoría se cumple o que esa teoría se corresponde con lo que sucede en la realidad. Ahora, cuando la, los equipos tecnológicos o la técnica avanza, capaz podemos empezar a ver cosas nuevas que antes no veíamos y nos empezamos a dar cuenta que esa teoría no está explicando tan ajustadamente lo que sucede en la realidad. Capaz tiene algunos, eh, algunas fallas o algunos aspectos que se podrían mejorar. Y bueno, ahí empiezan a venir, podrían ser algunos parches a esas teorías, a veces pasa que se hacen modificaciones sobre la misma teoría, o a veces surgen nuevas teorías a partir de capacidades técnicas nuevas que aparecen, o a veces también de personas que piensan distinto. De eso vamos a hablar ahora en un rato. Pero entonces es súper importante que la información científica no es eh, escrita en piedra, no es que una vez que se acuña una teoría científica es inamovible y ya no se le va a hacer ningún cambio y no va a retroceder nunca más, sino que está en constante cambio y en constante desafío. Y eso es lo que la hace tan potente, ¿sí? Esa validación constante y a la vez desafío constante hace que sea potente, porque imagínense, eh, cualquier cosa a la que constantemente le están desafiando y todo el tiempo está revalidando, se vuelve muchísimo más potente. Es como un campeón de boxeo, ¿sí? Que defendió el título 54 veces, no es lo mismo que un campeón de boxeo que defendió el título una sola vez. Entonces, a un campeón de boxeo todo el tiempo lo están desafiando para tratar de sacarle el cinturón y ese campeón va revalidando o no su título. Bueno, una teoría científica todo el tiempo tiene que estar revalidando su capacidad predictiva y su capacidad de explicar la realidad. Entonces, con esto podemos redondear qué es ciencia y qué características tiene la ciencia. Ahora, al principio hablamos de método científico. Entonces, aparte de la parte científica, tenemos la parte de método. Un método suele llamársele a un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. ¿Sí? Es una manera de hacer algo, una manera estructurada de hacer algo. Y un método puede responder a cualquier cosa. Uno puede tener un método para cualquier cosa. Fíjense, Cortázar en su momento escribió este escrito, en el cual él explica cómo subir una escalera. Una persona en general aprende a subir la escalera de manera totalmente empírica, o sea, por prueba y error, desde que es muy pequeño o pequeña, empieza a practicar y termina subiendo. Sin embargo, podrían tranquilamente escribir un instructivo sobre cómo subir una escalera para alguien que nunca vio una escalera en su vida. Imagínense que cae acá un extraterrestre, que en el planeta de donde es ese extraterrestre no tienen nada en primer piso, viven todos en planta baja, entonces nunca subieron una escalera, ni siquiera saben qué es una escalera. Entonces, después de ustedes explicarle lo que es una escalera, porque acá no lo dice, le van a explicar teóricamente cómo deberían subir. Eso podría configurar un método para subir una escalera.
Bueno, de la misma manera, se puede establecer un método para lograr conocimiento que cumpla las características de la ciencia que hablamos recién. ¿Sí? Esto de ser sistemático, esto de poder ser validable o refutable, esto de ser empírico, bueno, todo eso tiene que estar configurado de una manera que cumpla con una metodología. ¿Cómo va a ser ese método? Bueno, el método va a constar de pasos, como cualquier método. En sí, el método científico consta de los siguientes pasos. Primero, una observación, ¿sí? Una persona, la que sea, observa una situación que le resulta por lo menos curiosa. Podría ser una problemática, podría ser algo que no entiende cómo funciona, podría ser algo que alguien dice que funciona de una manera y esa persona observa que podría ser distinta. No importa, es algo que una persona ve y le despierta curiosidad. Esa curiosidad lleva a esta persona a hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Esta teoría se está cumpliendo acá? ¿Cómo puedo resolver este problema? Lo que sea, es una pregunta, una pregunta que surge a partir de la observación que se hizo. Sobre esa pregunta, esa persona va a tratar de responder y va a tirar una respuesta tentativa. Ahora vamos a hablar más en profundidad, pero esa respuesta tentativa la vamos a llamar hipótesis. A partir de la hipótesis, esa persona va a experimentar, es decir, va a traducir esa hipótesis, esa respuesta tentativa que dio, la va a llevar a la realidad y la va a tratar de convertir en una experiencia material, va a poner en movimiento las cosas que sean necesarias para ver si esa respuesta que se dio de manera apresurada o tentativa se cumple o no se cumple. Esa experimentación le va a entregar datos. Esa persona cuando haga esas pruebas va a obtener datos y esos datos los va a analizar y pueden pasar dos cosas. Podría refutar esa pregunta que se hizo, esa respuesta que dio inicialmente. Bueno, yo pensé que esto iba a ser de tal manera, pero la verdad es que los datos me indican que no. O podría pasar que esa respuesta coincida con lo que ven, o sea, que los datos coincidan con esa respuesta que se había dado inicialmente. De esa manera, podría formular una teoría, podría, a partir del conocimiento por el cual planteó la respuesta tentativa, eh, podría formular una teoría, ¿sí? Entonces, a partir de esto se conforma lo que llamaríamos ese cuerpo abstracto o teórico, eh, sí, es teórico, que es la teoría. Así que este es el método por el cual vamos a llegar a construir conocimiento de manera científica. Para hacer esto vamos a contar con diferentes herramientas. Una de las herramientas va a ser la inducción. Otra, que es como la prima hermana, o la hermana, o la otra cara de la moneda, o como le quieran ver, es la deducción. Además de esta, vamos a contar con las hipótesis, que las mencionamos recién, la experimentación, que también la mencionamos recién, y algo que va a ser clave en muchos casos, que va a ser la creatividad. Vamos a profundizar en cada una de estas herramientas que tenemos para generar nuestra teoría científica. Empecemos por la inducción. La inducción implica ir de un caso particular a un caso general. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, a mí me llega una caja, ¿sí? Una caja que no sé qué tiene adentro. Abro la caja, saco y encuentro esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene la caja? Yo le quiero poner una etiqueta que describa todo lo que tiene adentro, ¿sí? Como quiero poner una etiqueta para guardarla en una estantería y que después cuando veo desde afuera digo, bueno, esta caja tiene tal cosa. Entonces, esa etiqueta tiene que poder describir todo lo que hay adentro de la caja, no solamente un par de cosas que saqué. Pero bueno, yo para saber qué tiene saqué solo un par de cosas y trato de imaginarme qué es lo que hay adentro de la caja. Entonces saco estas primeras cosas y veo estas manzanas y las frutillas. Digo, bueno, listo, es una caja de frutas. Pero me queda una duda, no estoy del todo seguro de decir así. Entonces, digo, voy a sacar una cosa más. Saco otra cosa más
y encuentro esto, un bowl. Digo, ah, bueno, no, entonces no era fruta, porque un bowl no es una fruta. Bueno, a la caja le voy a poner una etiqueta que diga cosas rojas. Y con eso ya estoy. Entonces le voy a hacer la etiqueta, voy a poner la etiqueta y cuando escribo ya se la voy a pegar, digo, para, si ya me equivoqué una vez me puedo equivocar de nuevo. Voy a sacar una cosa más y me voy a asegurar de que sean cosas rojas. Saco una cosa más y aparece esto, un cuchillo y encima negro. O sea, no son cosas rojas. Entonces, fallé todas las veces que quise generalizar qué era lo que había adentro. Hoy por hoy, con lo que tengo, diría que son elementos para hacer una ensalada de frutas. Si saco otra cosa, capaz sería distinto, no lo sé. Pero hoy por hoy, si yo tengo que decidir con esto que tengo ahí, para generalizar, diría que son elementos para hacer una ensalada de frutas. Fíjense cómo fuimos de casos particulares a casos generales. Yo lo que quería era poner una etiqueta que explicara todo lo que hay dentro de la caja, no solo un elemento. Ahora, como ven, este pensamiento de ir un caso particular a un caso general a veces tiene sus contratiempos, ¿sí? No siempre es tan fácil encontrar el patrón que permite llevar ese conocimiento a algo mucho más amplio. Un caso bastante típico de este tipo de pensamiento es el siguiente. Veo un cuervo, es negro. Veo otro cuervo, es negro. Veo otro cuervo, también es negro. Entonces, ¿qué inducción hago? ¿Qué razonamiento inductivo hago? Que todos los cuervos son negros. En general, ese razonamiento va a estar bastante correcto. Entonces, este pensamiento puede sonar un poco rudimentario, un poco infantil, a veces si se quiere. Veo un cuervo, veo dos cuervos, veo tres cuervos, todos son negros, entonces digo que todos los cuervos son negros. Entonces, a partir de eso, alguien podría pensar que este pensamiento no puede llevar a buen puerto. Sin embargo, hay ejemplos muy importantes en la historia de la ciencia que se han dado de esta manera. Uno de ellos es el trabajo de Gregor Mendel, que a partir de trabajar con unos porotos, no sé cómo le llamaban, eh, estableció las bases de la genética que usamos actualmente. ¿Sí? Él hacía cruzas de unas plantitas y veía los resultados que obtenía de cruzarlas y con eso generalizó a toda la genética que usamos hoy. ¿Sí? De unas plantas sumamente específicas que usaba él, un solo caso, construyó una teoría que hoy explica o ayuda a entender la genética con la cual trabajamos, yo no trabajo en genética, con la cual trabajan los científicos y con la cual hoy tenemos avances enormes en el campo de la medicina y la salud basados en el conocimiento de la genética. La otra cara de la moneda, como les decía, de la inducción es la deducción. En este caso vamos a ir de algo bien general a algo particular. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Yo digo, todos los jugadores del NBA son altos. Tomo un caso particular, LeBron James. ¿Es alto? ¿Me fijo? Sí. 2 metros 06. Es alto. Entonces, fui de un caso general a un caso particular. Tomé una teoría que me decía que todos los jugadores del NBA son altos. Ahora, ¿podría haber habido un caso en el cual no se cumpliera esto? Y quizás pueda haber algún jugador del NBA que no sea alto. También habría que definir qué es alto y qué no es alto, pero podría pasar que un caso en particular no cumpla con la teoría. ¿Esto tira por tierra toda la teoría? No necesariamente. A veces un solo caso puede destruir una teoría entera, otras veces puede ser un poco más flexible. Depende la rigurosidad o la rigidez que tenga esa teoría. Sin embargo, este modo de pensar es el que académicamente uno más se imagina. Parte de una teoría, eh, digamos, científica o de un conocimiento muy general y trata de buscar o analizar un caso en particular y ver si ese caso cumple con lo teórico que se decía inicialmente. Ahora, cuando uno hace este tipo de camino en el cual arranca de un conocimiento general y trata de ir a uno particular, tiene que cumplir con una condición, que es avanzar a través de lo que nos indica la lógica. ¿Sí? Nosotros acá no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero estaría bueno poder verlo. Existe toda una disciplina, que es la lógica, que nos indica reglas para las cuales
la consecución de eventos cumple o no cumple con las reglas. Entonces, si yo digo que porque sucede A, entonces después sucede B, dependiendo de cómo están esas reglas establecidas, si no sucede A, entonces no sucedería B. O si sucede A, sí o sí tiene que suceder B. O si sucede A, podría o no suceder B. Entonces, todas estas relaciones tienen que conservar o tienen que ajustarse a las reglas de la lógica para poder decir que si yo parto de una teoría, llego a un caso particular y debería cumplir con esa teoría, porque en el medio podría pasar un cortocircuito que haga que ese final no sea el que yo esperaba, pero no porque la teoría no funcione, sino porque mis pensamientos intermedios tuvieron alguna falla. Fíjense esto. Yo digo que si entreno, me canso. Ahora estoy cansada. Entonces entrené. Bueno, podría funcionar. Bueno, no. Lógicamente, eso no es así. Eso es una falacia. Una falacia es un pensamiento que parece lógico, sin embargo, tiene alguna falla en el medio. Acá se llama falacia de afirmación del consecuente, pero puede haber varias. En el caso, en este en particular, yo digo que si entreno me canso, eso es cierto. Y estoy cansada, eso es cierto. Ahora, no quiere decir que si yo estoy cansada es porque entrené, podría estar cansada por otra cosa. Entonces, en ese caso, hubo un problema en la conformación de ese pensamiento. En un momento fallé en hilar las piezas y entonces cuando llego al final, llego a un resultado que no está ajustado a la teoría inicial, pero no porque la teoría inicial fallara, sino porque yo no seguí los pasos adecuadamente. Y esto es sumamente importante porque al momento de diseñar sus trabajos, tesinas, y acá ya nos empezamos a bajar a tierra y empezamos a linkear esta parte más general de conocimiento científico con lo que van a ser sus trabajos tienen que estar planteados con una consecuencia lógica que haga que los resultados que ustedes obtengan se enganchen correctamente con la pregunta que hicieron. Porque podría pasar que ustedes hacen una pregunta, obtienen datos, pero en el medio pasa este cortocircuito, como pasa acá, y los elementos que ustedes obtuvieron no sirven para dar respuesta a la pregunta que hicieron, porque algo en el medio falló y no se pueden conectar de manera lógica. Entonces es súper importante, si bien no lo vamos a poder ver en detalle en esta materia, algo vamos a hablar, porque es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta. En el caso de que no sepan cómo hacerlo, obviamente acá lo podemos ir consultando y lo podemos ir viendo, es parte de lo que vamos a ver en la parte de metodología, porque ahí es donde se explica, a partir de la pregunta y del objetivo que uno tiene, la metodología que escribe y que plantea, se tienen que conectar, tienen que ser como dos piezas de rompecabezas que se enganchan. Entonces, si surge algún cortocircuito de estos, acá lo vamos a poder ver. Y si no, también lo van a poder trabajar con la persona que haga la dirección de la tesina. ¿Sí? Ahí también esa persona va a poder detectar si alguna de estas cosas no está funcionando del todo bien. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de esto de manera más específica, pero es bueno que lo tengan en mente. Por otro lado, habíamos hablado de las hipótesis. Y ya habíamos dicho que las hipótesis son respuestas tentativas a un fenómeno, ¿sí? Entonces, yo me hago una pregunta y trato de responder. ¿Quiere decir que esa es la respuesta final? No, yo hago una respuesta. Capaz esa respuesta se cumple o no se cumple. Un ejemplo que parte de un, no sé si es un chiste, un cuento, un juego, una adivinanza, pero que por lo menos a mí me llegó desde muy chico y me pareció interesante para este caso, es la siguiente. Ustedes son investigadoras e investigadores de la policía, privados o algo así, investigan crímenes, les hacen una llamada para que investiguen una escena de un crimen, llegan, hay una habitación completamente cerrada, al momento de una habitación cerrada desde adentro, al momento de abrir la puerta, logran abrir la puerta y se encuentran con una habitación completamente vacía, sin ventanas, sin nada, cerrada por dentro y con esta persona ahí colgada y un charco de agua abajo. Entonces, a partir de eso,
tienen que empezar a dar respuestas sobre qué pasó con esa persona. Entonces, alguien podría decir, bueno, la persona se colgó y había una pérdida de agua y chorreó. No sé, había una pérdida de agua en algún lado y por eso se hizo el charco. Eh, o podrían plantear un montón de respuestas posibles. Sin embargo, podríamos ir viendo que, no sé, si la persona se colgó y está el charco de agua abajo, y yo digo que es porque hubo una pérdida o el agua sale del piso, bueno, puedo verificar a ver si hay una pérdida en el techo o en el piso de donde aparezca agua. Y supongamos que no encuentro. Entonces esa respuesta no se va a condecir con la realidad, porque hay un elemento que no coincide. Bueno, para ser corto, la respuesta típica a este caso es que la persona se paró arriba de un cubo de hielo y esperó que se derritiera. No sé si esa es la respuesta definitiva, pero por lo menos es una respuesta que coincide con todos los datos que uno tiene y por el momento no puede ser refutada. Quizás venga otra persona y diga, no, bueno, esto no es agua, es otra cosa que parece agua, pero no puede venir un cubo de hielo y por lo tanto esa hipótesis se daría por tierra. Si ustedes se fijan, en los casos policiales y eso siempre hablan de la hipótesis tal, la hipótesis tal. Entonces dicen, no, bueno, se encontró el arma, entonces la hipótesis del suicidio, no sé, se refutó la teoría de la hipótesis del suicidio porque se encontró el arma eh, con huellas digitales de otra persona, no sé, algo así. Entonces, lo importante de esto es que recalen sobre el funcionamiento de la hipótesis. Una hipótesis es una respuesta que ustedes dan inicialmente a una pregunta, idealmente a la pregunta de investigación que ustedes se hacen, y que van a empezar a buscar elementos que traten de responder a la pregunta que ustedes se hicieron inicialmente y la van a contrastar con la respuesta que ustedes dieron. Si coinciden, entonces los elementos empíricos van a estar apoyando a su hipótesis. Si lo que ustedes recopilaron de la realidad se contradice con la hipótesis que ustedes plantearon, entonces la empiria, la experiencia, perdón, no está apoyando la hipótesis que ustedes plantearon. Bien, entonces, sigamos. Ya teníamos hipótesis. Otra de las herramientas de la caja era, bueno, perdón, y entonces esto configura la parte teórica de esa conexión que veíamos inicialmente de teoría y realidad. Vayamos al otro lado del cable, a la parte de la realidad. Bueno, esto obviamente tiene que cumplir, como decíamos antes, los pasos lógicos para no incurrir ni en falacias ni en premisas falsas. Premisas falsas indica que si, si ustedes ponen una condición inicial y hacen los pasos lógicos, van a llegar a una respuesta. Ahora, si esa condición inicial que ustedes pusieron no estaba correcta, entonces no estaría bien la respuesta a la que llegan, pero no porque los pasos lógicos no estuvieron bien, o porque la teoría no es cierta, o no es correcta, perdón, no es cierta, sino que partieron de una premisa falsa, ¿sí? Si ustedes dicen que, no sé, una persona eh, podría tener dengue, que hoy es algo habitual, una persona podría tener dengue porque tiene fiebre y tiene otros síntomas y no sé qué, y aparte la picó un mosquito, entonces tiene dengue, eso cumple con ciertos pasos. Ahora, si después viene alguien y dice, ah, no, pero al final no tenía fiebre. Ah, entonces partí de una premisa que no era cierto. Yo partí de la premisa que tenía fiebre, o al revés. O partí de la premisa que la picó un mosquito y en realidad no la picó ningún mosquito. Entonces, bueno, esa premisa era falsa, con lo cual esa conclusión a la que yo llegué de que tenía dengue posiblemente sea falsa, pero no porque hice mal los pasos lógicos, o no porque los mosquitos no transmitan dengue, sino porque a esa persona no la picó un mosquito. Entonces, la premisa de la cual yo partí estaba mal, era falsa. Entonces, también hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora sí, vamos al otro lado del cable entre teoría y realidad y vamos a pasar a la experimentación y la observación. Esta es la herramienta que tenemos para darle un anclaje práctico, un anclaje de realidad a la teoría que planteemos.
Em, yo siempre lo menciono en en la otra materia que doy, que es evaluación físico-deportiva, la diferencia entre experimentación y observación. La diferencia básicamente es que en la experimentación nosotros podemos incidir, podemos poner las condiciones que nosotros queremos, lo que yo llamaría o llamo habitualmente una condición de laboratorio, que no necesariamente implica que haya un laboratorio, puede ser una pista de atletismo tranquilamente, pero en la cual yo tengo completo manejo de las condiciones de entorno, y la observación, que implica que yo voy, me siento al costado de la pista de atletismo y no puedo hacer nada más que mirar y anotar lo que sucede. Entonces, si yo le puedo decir a una persona con qué calzado correr y puedo elegir el suelo de la pista de atletismo y puedo elegir qué día hacerlo para poder elegir la temperatura que hace, entonces estoy pudiendo experimentar, estoy pudiendo incidir sobre las variables que van a rodear a esa situación, y voy a poder ver los resultados a partir de lo que yo elijo. En la observación, yo un día voy, me siento y la persona que está corriendo llevó las zapatillas que tenía o las que quiso o las que decidió. La pista es la que es y el día es el que tocó. Puede ser frío, calor, lluvia, viento o lo que sea. Yo solo me puedo limitar a anotar lo que sucede, pero no puedo decirle a la persona que está corriendo, perdóname, ¿podés ponerte las zapatillas? No. Entonces, la observación tiene un carácter de registro histórico, es decir, sucede esa vez y ya no va a volver a pasar de la misma manera otra vez, porque no hay nadie que controle las condiciones, sino que las cosas pasan de la manera que suceden y por más que otro día vaya a ver a la misma persona correr en la misma pista, posiblemente las condiciones se modifiquen aunque sea un poco. Ahora, si yo puedo manipular todo lo que está alrededor para que eso se repita una y otra vez de manera idéntica, entonces estoy en un entorno de experimentación. En cualquiera de los dos casos, yo estoy interactuando con eh, un sistema que es real. ¿Sí? Hay una persona ahí corriendo. Entonces, ya salgo del campo teórico y me meto en el campo de la práctica, en el campo empírico. Los resultados que yo obtenga van a estar eh, determinados por lo que indica lo que es la física de la realidad, digamos, o la física o la sociología o lo que sea, lo que sea que rige los fenómenos que van a estar sucediendo ahí. Entonces, eh, lo que sea que yo registre va a estar siendo un registro de lo que sucede en el medio material. Ya estoy saliendo de la parte abstracta y teórica de la teoría y me meto en lo que va a suceder en el campo. Eso es lo que llamamos trabajo de campo, que después lo tendrán en otra materia más adelante, pero es lo que ustedes van a tener que hacer al momento de salir a recopilar datos. Y por último nos quedaba un elemento que parece eh, inofensivo, que parece accesorio, pero es fundamental y es la creatividad. A menudo, una teoría que durante mucho tiempo se sostiene, de repente es desplazada por otra y a veces, como les decía, puede ser porque las características o las capacidades técnicas cambiaron y eso permite obtener datos que antes no se obtenían, pero a veces también lo que cambia es el tipo de enfoque que le da una investigadora o una investigadora. Y eso hace que obtenga resultados distintos porque lo está observando de una manera diferente. Esto se ha enriquecido mucho con el tiempo, sobre todo a partir del trabajo transdisciplinario, ¿sí? En un equipo en el que tengo gente de diferentes disciplinas que aporta diferentes miradas, eh, le ha dado una variedad de enfoque a los problemas que trajo una ventaja, si se quiere, una ventaja analítica contra la visión de una sola persona que podía ser súper inteligente y súper despierta, pero veía los problemas desde un único enfoque, que era el suyo. Entonces, esta capacidad de modificar el enfoque requiere de una cierta creatividad. Básicamente, es como si uno está armando un rompecabezas. Una cosa es un rompecabezas en donde las dos piezas encajan de una única manera, pero en la ciencia y la formulación del conocimiento no son piezas que ensamblan de una sola manera, sino que son piezas que pueden ensamblar de muy diferentes maneras. Pero en varios casos pueden ensamblar. Entonces, si de una manera no ensambla,
capaz cambiando la forma en que presento las dos piezas, puedo lograr que ensamblen. Entonces, la creatividad pasa a ser una llave, a veces que abre una puerta que hasta el momento no se pudo abrir. Y esto es el caso de la persona que ven ahí en imagen, Frieder August Kekulé, que lo conocía como Kekulé solamente, no conocía el nombre, pero este científico del campo de la química, durante un tiempo estuvo investigando, tratando de dilucidar la estructura química de una sustancia en particular, que por diferentes razones eh, no respondía a lo que indicaba la teoría para ese momento, eh, a ninguna de las teorías que trataban de explicar ese tipo de fenómenos hasta el momento. Él investigó y no lograba resolver el problema. Y lo logró resolver de una manera muy extraña, que por eso quedó en la historia, que fue a través de un sueño. Él se fue a dormir, obviamente porque ya tenía la cabeza quemada de estudiar este tema y de darle vueltas a esto, y soñó con una serpiente que se mordía la cola y daba vueltas, que es esa que ustedes ven ahí al costado. A partir de ese sueño, y por los conocimientos que tenía, y porque estaba metido en el tema, digamos, no es que cualquier persona que lo hubiera soñado hubiera llegado a esta misma conclusión, pero a partir de ese sueño, él logró cambiar el enfoque que le estaba dando a la investigación y logró dilucidar la estructura de esta sustancia química que, para el que le interese, es el benceno. Entonces, a partir de esa chispa creativa que le aportó el sueño, pudo cambiar el enfoque y lograr resolver un problema que hasta el momento les estaba resultando esquivo a los científicos de ese momento. Entonces, la creatividad pasa a ser una llave fundamental eh, sumado a la experimentación y obviamente a la teoría. Es cierto que si uno no sabe de la teoría, nunca va a poder, a través de la creatividad, resolver un problema que requiere conocimiento. Puede resolver algunos problemas, pero hay otros en los cuales si no tenés los conocimientos, no importa la creatividad que tengas, no los vas a poder resolver. Pero también es cierto que podés tener todos los conocimientos teóricos sobre un tema, pero si te falta eh, este diferencial de poder cambiar a veces el enfoque, te vas a quedar chocándote contra la pared una y otra vez y posiblemente no salgas del calle. Entonces, y para cerrar esta primera parte, me voy a citar a un gran pensador contemporáneo, Sheldon Cooper, no sé si lo conocen, de la serie de Big Bang Theory, que ante un planteo que le hizo una amiga, ¿sí? Que le dijo, no saben lo que pasó, o adivinen lo que pasó, eh, él dijo, yo no adivino, como científico solo llego a conclusiones basándome en la observación y en la experiencia. Y esto nos muestra que la ciencia eh, puede circular por caminos muy diversos, pero siempre va a necesitar este esfuerzo mancomunado y esta conexión teórico-práctica en la cual la teoría nos da una base abstracta y esto lo tenemos que contrastar con la experiencia. Una no puede funcionar sin la otra en términos científicos. Ni la experiencia por la experiencia en sí me va a permitir conformar un conocimiento que pueda ser considerado científico, ni solo la teoría me va a permitir hacer lo mismo. Es decir, yo puedo leerme 1 millón de libros y formular una teoría, pero no va a poder tener fuerza ni validez hasta que alguien no vaya y la contraste con lo que pasa en la realidad. Por otro lado, puedo hacer 1 millón de pruebas y tratar de inductivamente, como dijimos, generar una teoría a partir de eso, pero si después eh, los conocimientos teóricos que existen hasta el momento no logran enganchar con esa hipótesis que yo genero inductivamente, posiblemente se va a buscar otra respuesta tentativa a los experimentos que ya generé yo o a los datos que ya generé inicialmente. No quiere decir que lo que vi está mal o es mentira, sino que la conexión que estoy haciendo con lo teórico no está siendo del todo ajustada. Así que, bueno, para las personas que estén grabando, que estén viendo grabado, pueden acá hacer un stop e irse a tomar algo.
para el pobre Lautaro que está ahí, eh, le pregunto, Sí. ¿querés tomarte 5 minutos para ir a tomar algo o querés que sigamos el largo? Yo no tengo ningún problema. Si quieres seguir o si quieres tomar 5 minutos, no tengo problema yo. Bueno, seguimos de largo, así después se te hace más corto. Así que Ok, bueno, seguimos de largo. Las personas que están viendo grabado, ahora vamos a cambiar de tema, así que si quieren pueden frenar acá, se van, toman algo y vuelven después de 5 minutos. Seguimos entonces, ahora sí, con el diseño de la investigación. Y ahora nos empezamos a meter en cuestiones ya más prácticas de lo que va a ser el armado de sus trabajos, tanto del trabajo con el que posiblemente aprueben esta materia, como el que finalmente sea su trabajo de tesina, que dentro de lo posible vamos a tratar de que vayan a la par, que sean conjuntos, así lo que hagan en esta materia, el esfuerzo que hagan en esta materia les sirve para avanzar en sus trabajos de tesina y no trabajan dos veces en lo mismo. De todas maneras, si no es así, lo que aprendan en la materia les va a servir para después, cuando ya tengan su proyecto de tesina, para escribir la parte de metodología. Entonces, hablemos del diseño de investigación. En principio, lo que vamos a necesitar al momento de plantear una investigación es encontrar un problema, ¿sí? O una pregunta. Como decía antes, en general, cualquier investigación surge de una observación que alguien hace y se pregunta cómo se puede responder a una pregunta o cómo se puede resolver un problema. Esta pregunta tiene que cumplir algunas características. Y esta presentación, ya que vemos ahora esta segunda parte, la voy a enfocar en tratar de darles una guía para que ustedes vayan haciendo esto en sus trabajos. Es decir, cuando terminen de ver esta clase, la tarea que tienen para la próxima, para ir avanzando con el trabajo, es hacer esto con sus ideas. ¿Sí? Ustedes ahora localicen una pregunta o un problema que a ustedes les genere curiosidad y que quieran investigar. Y fíjense, si esa pregunta es clara, concreta y está bien focalizada, ¿sí? Existen las preguntas vagas y globales. No quiere decir que no existan y no quiere decir que esa pregunta no pueda generar conocimiento. Pero para hacer una investigación necesitan hacer una pregunta concreta, porque una pregunta muy genérica no va a poder ser investigada de una manera viable. Entonces, si ustedes se preguntan, eh, no sé, eh, algo existencial, ¿para qué viene, para qué estamos en este mundo? Es muy difícil hacer una investigación sobre eso, ¿sí? Porque la respuesta es completamente eh, genérica y global. Entonces, cuando ustedes se hagan la pregunta con la cual van a guiar su trabajo, tiene que ser una pregunta lo más concreta y focalizada posible. Si van a trabajar sobre, no sé, algo de entrenamiento, no se pregunten por el entrenamiento en general. Pregúntense sobre, no sé, un tipo de ejercicio en un tipo de deporte, un tipo de entrenamiento en particular, como lo más concreto que puedan. Esta pregunta va a dar el puntapié y va a guiar el desarrollo de toda la investigación. Por eso es súper importante. Si la pregunta no está bien hecha, la investigación posiblemente sea trunca. ¿Sí? En algún momento se va a cortar porque una pregunta que no está bien hecha va a llevar a una metodología que va a tener inconvenientes y por lo tanto después no van a coincidir los datos que se obtengan con la pregunta inicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con plantear la pregunta de la manera correcta para después no tener inconvenientes en el desarrollo del trabajo. Entonces, lo que yo les propongo es, piensen en una pregunta y me la van a ir planteando, vamos a ir haciendo así. Yo voy a abrir algún espacio en el campus para que ustedes me puedan subir sus avances y vamos a ir viendo las preguntas que se les ocurren y cómo podemos ir focalizándolas y cómo podemos ir haciendo que sean preguntas concretas que se puedan responder de una manera viable. En general, va a surgir una situación que ustedes detectan que se puede mejorar o que se puede analizar. En general, van a surgir de cosas que ustedes ven cotidianamente o que vieron alguna vez y les quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Y por qué les quedó dando vueltas en la cabeza?
porque no les resultó una situación del todo cerrada. Como que vieron algo que se puede mejorar, algo que dijeron, ¿y por qué esta persona está haciendo esto así? ¿Y por qué hacen esto así? ¿Y por qué esto no se hace de esta manera? O, al contrario, algo que dicen, ah, mirá qué interesante, hacen esto así, podríamos analizar esto. ¿Qué ventajas trae hacer esto así? Entonces, de todas maneras, fíjense que siempre se va a conectar con una pregunta, pero es importante que ustedes abran los ojos y traten de mirar su realidad, la realidad que está alrededor de ustedes, con una mirada crítica que les permita preguntarse cosas y que alguna respuesta a todas alguna de esas preguntas termine siendo una investigación. Entonces, tarea número 1, pensar una pregunta de investigación que va mancomunada con el problema de investigación. Esto es lo primero que tienen que hacer. Si ustedes no tienen una pregunta o un problema de investigación en mente, tienen que pensarlo. Para esta materia y para su tesis. ¿Sí? Fundamental. Una vez que tienen la pregunta o el problema, se empiezan a plantear objetivos. Los objetivos van a ser eh, puntos a los que uno quiere llegar, ¿sí? Cosas que deberíamos realizar que a fin de cuentas nos lleven a responder la pregunta que planteamos inicialmente. Entonces, la pregunta nos va a llevar a un objetivo general. ¿Sí? Vamos a tener un objetivo global, grande, que está bien relacionado a la pregunta. ¿Sí? Y después vamos a tener otros objetivos más pequeños, específicos, que son más fáciles de alcanzar. Por eso es que desglosamos el objetivo grande, el objetivo general, en objetivos específicos, que van a ser como los Lego, como ladrillos que vamos a ir enganchando para llegar a conformar la figura final que va a ser el objetivo general. Veamos un ejemplo. ¿Conocen la canción de Alejandro Sanz, Corazón Partido? Bueno, él en la canción, perdón, se pregunta, ¿quién me va a curar el corazón partido? Fíjense que es una pregunta bastante global, ¿sí? Es una pregunta bastante general. El objetivo general es identificar quién le va a curar el corazón partido, ¿sí? Entonces fíjense cómo el objetivo general se conecta directamente con la pregunta. ¿Quién me va a curar el corazón partido? El objetivo general es identificar quién le va a curar el corazón partido. Ahora, esa pregunta, como es bastante global y requiere muchas cosas para contestarla, entonces voy a desmenuzar el objetivo general en objetivos muchísimo más concretos. Entonces fíjense, y todo esto sale de la canción, si no la conocen, vayan a buscarla, es un temazo. Eh, y de paso se puede musicalizar el estudio, porque aparte es una canción relativamente tranquila, que puede musicalizar bien un momento de estudio. Entonces, en la canción que dice quién me va a entregar sus emociones. Entonces, determinar quién me va a entregar sus emociones, quién me va a pedir que nunca la abandone, quién me tapará en la noche si hace frío, quién me llenará de primaveras este enero y bajará de luna para que juguemos. Entonces, fíjense que todas esas son preguntas mucho más concretas. Está preguntando quién le va a entregar sus emociones. Es algo muchísimo más particular que curar el corazón partido en general. ¿Quién le va a pedir que nunca lo abandone? Quizás sea la misma persona o quizás sean personas diferentes, como que va buscando, ¿sí? Son objetivos diferentes, pero que cuando empiece a juntarlos, quizás le responda quién le va a curar el corazón partido. Si a las 4 preguntas responde con la misma persona, o a 3 con una persona, aunque sea, capaz que eso ya le responda quién le va a curar el corazón partido. Ahora, si encuentra 4 respuestas distintas, bueno, quizás eh, tenga problemas en resolver su investigación. Pero fíjense cómo tenía una pregunta general y un objetivo macro, un objetivo grande, difícil de establecer, porque si yo les hubiera preguntado, bueno, ¿y cómo saben quién le va a curar el corazón partido? Bueno, por ahí era más difícil. Ahora, responder a cada una de las preguntas individuales es un poquito más fácil. Entonces, esto es importante. También es tarea para que ustedes lo piensen. Entonces, una vez que tienen la pregunta, pensar cuál es el objetivo general, ¿sí? Que va a estar muy vinculado a su pregunta. Y después
¿cómo pueden desmenuzar ese objetivo general, que por lo general va a ser complicado de alcanzar de por sí? ¿Cómo lo pueden dividir en objetivos más pequeños, muchísimo más visibles, al alcance de la vista, para poder ir lográndolos y al final lograr el objetivo final? Si lo quieren pensar en términos más deportivos y no musicales, en este caso, podrían pensar que si el objetivo general es que una persona tenga una buena preparación física en un término de tiempo, puedo decir, bueno, voy a entrenar su velocidad, voy a entrenar su fuerza, voy a entrenar su resistencia, voy a entrenar su, eh, no sé, lo que sea, su agilidad, por ejemplo. Entonces, con eso ya es mucho más concreto entrenar la resistencia que entrenar la condición física general de una persona. Entonces, ahí podemos ver cómo un objetivo muchísimo más macro y general y un poquito más abstracto se va convirtiendo en objetivos específicos que uno ya puede imaginar mucho mejor cómo eh, llevarlos a cabo. En la clase que viene vamos a hablar específicamente de cómo traducir esto en acciones específicas que ustedes van a desarrollar al momento de realizar su trabajo de campo. Pero entonces, les voy ya mencionando la tarea a medida que vamos avanzando. Tienen que pensar la pregunta de investigación, pensar el objetivo general y los objetivos específicos. Por último, creo que por último, les voy a pedir que planteen una hipótesis. Si ya tienen la pregunta de investigación, ustedes, por intuición y por conocimiento teórico, porque el tema que elijan seguramente va a estar relacionado a algo que conozcan, pueden plantear una hipótesis, pueden plantear una respuesta tentativa. Ustedes observan una situación y lo primero que les sale, por lo que ustedes saben, es, bueno, esto seguramente se va a responder de esta manera. Después veremos con la experimentación y con la empiria si esa respuesta se valida o se refuta. Pero ustedes pueden dar una respuesta tentativa. Esa respuesta es la hipótesis y les voy a pedir que planteen una hipótesis. La hipótesis se escribe como una oración, ¿sí? En general es una oración, puede ser una oración más larga o más corta, pero es una oración, no un párrafo, y se escribe de manera eh, afirmativa, ¿sí? Yo digo, hago una pregunta y la respuesta es, no sé, como hablábamos antes, la persona se colgó, se subió a un cubo de hielo y se colgó. No, no pongo posiblemente haya sucedido o lo pongo como pregunta. Es afirmativo. Y además puedo plantear hipótesis accesorias que pueden ir respondiendo a esos objetivos específicos que planteamos. ¿Sí? Sí, yo había preguntado quién me va a pedir que nunca la abandone. Entonces, quien me va a pedir que nunca la abandone tiene una respuesta tentativa que va a ser, bueno, fulanito o fulanita. Eh, esa respuesta tentativa es una respuesta a una pregunta de un objetivo específico. ¿Sí? Es una pregunta accesoria, se llama. Entonces, esa respuesta no responde a la pregunta general, responde a uno de los pasos que yo planteé para llegar a la respuesta general. Esas hipótesis, esas preguntas, esas respuestas tentativas a las preguntas más chiquititas, las subpreguntas, son hipótesis accesorias. Entonces, si ustedes quieren y les resulta cómodo, pueden plantear una hipótesis general y una hipótesis, hipótesis accesoria. Entonces, ya con esto, como les dije, era el último elemento que les voy a pedir que planteen en su trabajo, la pregunta, las hipótesis y los objetivos. Es importante que todos estos estén unidos por reglas lógicas, como decía antes. Las vamos a ir analizando si se cumple la lógica o no a medida que ustedes hagan las preguntas y las respuestas tentativas que ustedes generan y las metodologías que plantean, porque más adelante yo lo que les voy a pedir es, bueno, ¿cómo vas a ir al campo y vas a evaluar esto? ¿Sí? No evaluar a una persona, sino, bueno, vos querés ver cómo sucede esto. Bueno, ¿qué vas a hacer en el campo? Porque así, a grandes rasgos, suena muy lindo, pero necesitamos cosas específicas porque vos vas a salir y lo vas a ir y lo vas a hacer. Entonces, al momento de plantear esa metodología,
es importante preguntarse si está cumpliendo estos pasos lógicos. Bueno, los vamos a ir haciendo a medida que vayan avanzando con sus trabajos. Hoy no les pido que hagan ese análisis porque todavía no lo hablamos en específico, ya lo vamos a hablar, un poquito, igual, no mucho, eh, pero sí les voy a pedir que traten de mirar con ojos críticos a ver si la metodología que ustedes piensen, que se les va a ir ocurriendo en la cabeza mientras piensen la pregunta, eh, de verdad puede responder a la pregunta que hicieron. Sean mal pensados y mal pensadas. Piensen en que alguien quisiera arruinarles la investigación y les dijera, pero esto, no sé qué. Bueno, traten de encontrarle los huecos. Si no los encuentran, perfecto, porque quiere decir que están bien vinculados. Si encuentran algunos, bueno, avísenme y los analizan. Pero entonces, la pregunta, la hipótesis y la metodología deben estar unidas de manera que se respeten las reglas de la lógica. Eso es mucho, muy importante. Así que bueno, y cerrando, sepan que y recuerden que si eligen un tema que les guste, no va a parecer que están haciendo un trabajo para la Facu, sino que va a ser responder a una pregunta que a ustedes realmente les interese, les genera curiosidad y van a estar satisfaciendo su curiosidad, la curiosidad que les ha llevado a anotarse a esta carrera y a hacer todas las materias que ya hicieron. Así que traten de buscar una pregunta que les interese, sea del ámbito que sea, obviamente de la actividad física y del deporte, ¿no? Pero digo, puede ser de cuestiones más de entrenamiento, puede ser de cuestiones más sociológicas, puede ser de cuestiones de gestión, lo que ustedes, el ámbito que más les interese. Y bueno, me las van mandando. Después les voy a poner en el campus cómo hacer para mandarlas, pero sería importante que lleven la materia, que vayan de a poquito, entonces que de acá a la semana que viene eh, puedan pensar estas cosas, escribirlas y enviármelas. Voy a poner algún link eh, en el campus para que ya las puedan ir subiendo. Así que les mando un saludo. Con esto voy a parar la grabación ya. No voy a dejar de compartir. Con esto ya cerramos la primera clase. Nos encontramos, bueno, cuando vayan a ver la grabación, pero seguramente voy a tratar de ir subiendo eh, una vez por semana algún video para que puedan ir avanzando paulatinamente con los trabajos y no se les acumule todo. Y traten de no dejar todo para el final porque esto va a llevar ir corrigiendo sobre la marcha. ¿Sí? Si ustedes dejan todo para el final y cuando presentan digamos, no cumple con lo que tiene que cumplir, va a estar desaprobado y no van a poder aprobar la materia. Entonces, los pasos que les voy a ir pidiendo van a ser así, bastante breves. Ven que no es mucho lo que tienen que pensar ni hacer. O sea, no es mucho lo que tienen que hacer, pero sí les lleva a pensar. Bueno, vayan pensando la pregunta, vayan pensando los objetivos, vayan pensando las hipótesis. Las escriben, me las suben, yo les comento qué es lo que veo y seguimos adelante. ¿Sí? Bueno, para los que están viendo la grabación, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.